Así que ya esa es una ayuda más que ustedes puedan trabajar de esa forma y hacer el tratamiento allá para no derivar los pacientes. Claro, sí, acá en Río Grande tenemos y en Ushuaia, que es la capital de Tierra del Fuego, no está en un hospital público, sino en una clínica tienen ese tratamiento. Así que bueno, estamos Buenísimo. orgullosos acá en la Tal cual, provincia para la porque es el población único es hospital buenísimo. público que está haciendo ese servicio. Felicitaciones. Bueno, gracias, igual a ustedes. A ver si, no sé si Hugo quiere hablar, presentar quién va a hablar hoy, o Marta. Acá estamos la doctora Nora Lescano, la jefa del servicio, la doctora Rubo, y yo soy la doctora Laura González, y estamos representando el Hospital Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela. Y ahora sí, no sé si quieren ir presentando algo, las chicas ahí, Marta. Y con entusiasmo para escuchar al doctor Calderón. Sí. Marta está en mute. Ah, Marta, no te escuchamos. Unmute. Ahora Ya. sí me escuchan. Ahora sí. Ahora sí, Marta. Bueno, les presento al doctor Juan Carlos Calderón. El doctor es médico cirujano, tiene más de 30 años de especialización en medicina tradicional. No se escucha, Mar. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? ¿No? Cuando te acercás, Ahí sí. sí, ahí sí. Ok. No, les estaba diciendo que el doctor Juan Carlos Calderón tiene más de 30 años de experiencia en los servicios de medicina transfusional. Ha hecho un máster en medicina transfusional y banco de sangre en la Universidad de Barcelona en el año 2010. Es especialista en el gerenciamiento de auditorías en la calidad en salud y en el gerenciamiento de servicios de salud y bancos de sangre. Ha trabajado en el Hemocentro Distrital de Bogotá y está con nosotros aquí en PWST desde hace aproximadamente más de 20 años, ¿no, Juan? Más o menos. 17. 17. Bueno. Bueno, entonces le agradecemos al doctor que nos haya aceptado la invitación. Estoy segura que va a llenar las expectativas de todos, así que bueno, le dejo la palabra al doctor y por favor muteamos todos los micrófonos y al final hacemos las preguntas. En el chat pueden dejar las preguntas, así después las vamos leyendo uno a uno. Bueno, gracias y te doy la palabra, Juan Carlos. Bueno, Marta, muchas gracias y muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias por la invitación y la oportunidad que nos dan de compartir un tema tan interesante como la situación de la tormenta de citoquinas en los pacientes críticamente enfermos por COVID-19, que es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Vamos a iniciar con unas pocas diapositivas viendo un poquito la fisiopatología del virus y de ahí nos vamos hacia el tema central que es plasma convaleciente, perdóname, tormenta de citoquinas, y finalmente vamos a hablar un poquito de la alternativa del plasma convaleciente en el paciente que no está críticamente enfermo y terminamos viendo unos 2 o 3 slides de una de las condiciones de manejo del plasma convaleciente en algunos países, que es realizar el proceso de reducción de patógenos. Entonces vamos a ver unos 2 o 3 slides sobre el proceso de reducción de patógenos en los plasmas convalecientes. Ok. La estructura y funcionamiento del SARS-CoV-2 tiene mucho que ver con las condiciones específicas del virus y de cómo se ve en la microscopía electrónica. Realmente el nombre de virus corona, el humano, es un virus que por las características de unas proteínas que sobresalen de la envoltura lipídica que forma el citoesqueleto del virus,
Al verlo nosotros en el microscopio se ve como que tuviera una corona, ¿no? Que es lo que nosotros vemos en esta microfotografía que se ve acá, y de ahí el nombre que ellos obtuvieron. No es el primer virus de corona que hay y que está infectando a los humanos. El primer virus fue aislado en 1965 y se denominó HCoV. En este momento se conocen 7 virus que son capaces de infectar a humanos, pero hay que tener en cuenta varias condiciones importantes. Normalmente este virus, los HCoV, todos los que conocemos, los 7 que conocemos, incluido el SARS-CoV-2, son de origen animal y los primeros virus de corona aislados se aislaron en mamíferos y en aves hacia 1930. Referente al SARS-CoV-2, recibió su nombre porque producía una sintomatología muy similar a la que produjo el SARS en el 2002, que era una sintomatología respiratoria y era muy similar en su morfología a este mismo virus. Por eso se denominó SARS-CoV-2. Y la enfermedad o el síndrome que produce es un síndrome respiratorio agudo que se conoce como COVID-19. Como les dije, es el 7º virus corona que hay en humanos, pero hay que tener una cosa muy importante. Estos virus no infectan directamente a humanos, sino que requieren un proceso con un huésped o un hospedero intermediario. Normalmente epidémico solamente este es el tercer virus epidémico. El primero fue el SARS en 2002-2003, que fue un virus de una muy alta virulencia y por su misma alta virulencia el nivel de funciones que tenía era muy alto. Se considera que contaminó a más de 8,000 personas y produjo más de 770 muertes. Y no llegó a América Latina. Y el segundo virus que se encontró, la segunda epidemia importante, fue la del MERS, que es el del Oriente Medio, en el 2012, y infectó más de 2.500 personas y mató más de 886 de los infectados. ¿Qué hay importante con estos dos virus? Lo que hay importante con estos dos virus es que estos virus, al ser tan virulentos, se autolimitaron. Con respecto al SARS-CoV-2, este virus no es un virus altamente virulento porque se estima que el nivel de muertes que produce alrededor del 4 o del 5%, mientras que estos dos que los antecedieron producían muertes en más del 40% de los casos. Es muy importante tenerlo en cuenta porque la característica de este virus es la que ha permitido su rápida propagación y es esa característica de que es un virus bajamente sintomático, que la gente no sabe que está enfermo y los pocos que se enferman sintomáticos transmiten la enfermedad de una manera mucho más fácil que si fueran unos virus que rápidamente producieran enfermedad. El otro punto importante, que si bien estos 3 virus son de origen del murciélago, no son los murciélagos los que transmitieron la enfermedad, sino que necesitaron unos huéspedes intermediarios. Para el caso del MERS, el camello; en el caso del SARS, el gato siberiano; y se estima que en el caso del SARS-CoV-2 fue el pangolín, que es una especie de armadillo que hay en la China. El método de transmisión es muy importante también porque se transmite a través del contacto con mucosa o fluidos, en el caso del MERS, contacto cercano o comer la carne del animal infectado, y en el SARS-CoV se sabe que es la diseminación a través de las gotitas de vapor de la respiración de las personas que no saben que están infectados. Hay varias cosas importantes en las estimaciones de los cruces zoonóticos entre las especies, que es muy importante. Tenemos que mirar que hay unos elementos que inciden en el hecho de que la persona se enferme o no se enferme, que son unos elementos generales que son de tipo ecológico, epidemiológico y de comportamiento. Unos factores de exposición al patógeno. No es lo mismo los médicos que están trabajando en primera línea de manejo de este tipo de pacientes, que están continuamente en contacto y exposición al patógeno, y que una persona que de pronto se está cuidando en la casa y tiene menores posibilidades de enfermarse. Los factores propios del reservorio, que es el animal que lo transmitió inicialmente, y los factores propios del huésped humano, que es un mecanismo inadecuado de salud pública del cual prácticamente toda Latinoamérica adolece. Costumbres culturales, y esto es muy importante saberlo porque, digamos, los jóvenes que no creyeron que era una infección importante para ellos al principio de la pandemia fueron los que más diseminaron la enfermedad, porque ellos seguían asistiendo a los pubs, a las discotecas, seguían haciendo sus fiestas, y esto hacía que las personas tuvieran mayor cantidad de contacto y fueron los que se encargaron de diseminar la enfermedad. Por último, muy importante, el estado general y de salud de los pacientes y sobre todo el estado nutricional.
Al hablar del estado nutricional no nos referimos solamente a las personas que están en desnutrición, sino también los que están cursando con unos niveles de obesidad muy altos que ya no son simplemente sobrepeso, sino todas estas personas que estamos en obesidad, porque yo me tengo que incluir ahí. Básicamente esto sería un esquemático del virus y es muy importante mirar cómo se puede representar y las características del ácido nucleico que él tiene. Es un RNA monocatenario que gira hacia la derecha, o sea, de sentido positivo. Esto es muy importante porque este RNA es el que se va a encargar de la replicación del virus. Y aquí vemos una microfotografía del virus propiamente dicho en microscopía electrónica. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología del SARS-CoV-2? Básicamente, este es un virus que desde el brote mismo que se produce, él está ingresando por cualquiera de las mucosas de las personas, básicamente la mucosa nasal, la mucosa oral y las mucosas que están en la parte de los ojos, son las puertas de entrada. Entonces él tiene una capacidad de entrada muy fácilmente y invade básicamente los neumocitos tipo 1 a nivel del pulmón y es ahí donde comienza todo el problema respiratorio del paciente. Sin embargo, el virus inicialmente no es el encargado de producir toda la sintomatología, sino la respuesta inmunológica que tiene el paciente. ¿Qué es importante en esta pandemia? Que realmente todos los problemas comenzaron porque nosotros no sabíamos cómo manejar este tipo de pandemias porque realmente no habíamos tenido una pandemia que fuera tan agresiva y las pandemias que hubo en el pasado, la más importante, las últimas importantísimas que hubo, la gripe española sobre 1916-18 que mató a más de 50 millones de personas, pues no se supo mucho sobre ella porque no había manera de manejarla. Y tampoco teníamos en este momento conocimientos exactos de cómo manejar este tipo de condiciones. Entonces, lo importante es el mecanismo de transmisión que él tiene básicamente es a través de las gotitas de la saliva cuando hablamos o cuando tosemos o estornudamos, como ya lo habíamos dicho, y hasta el momento es muy importante saber que no se conoce y no se sabe que se transmite transfusionalmente. Siguiendo con esto, después de infectar los neumocitos tipo 1, él pasa a la circulación sanguínea y es muy importante que lo siguiente que produce es una invasión a los endotelios vasculares. Estos endotelios afectan básicamente 3 órganos importantes que nosotros vemos microfotografías acá, que afecta, además del pulmón, afecta corazón, afecta hígado y afecta riñón. Entonces, estos endotelios van a ser los primeros que van a producir los primeros tipos de sintomatología. Segundo, también puede en un momento determinado producir una serie de daños a nivel de los procesos de coagulación, produciendo unas microtrombosis, que es el otro factor patológico importante en estos pacientes. Tercero, hay una disminución de los linfocitos y hay un aumento de los infiltrados intersticiales por los leucocitos, lo cual termina aumentando las condiciones del paciente. Entonces ya vimos que produce una endotelitis de varios órganos, como ya hablé, los órganos principales serían pulmón, corazón, hígado y riñón. Esta endotelitis es muy importante porque induce además apoptosis de las células y piroptosis, que es muerte de las células por aumento de la temperatura. Y esto es lo que nosotros comenzamos a ver en los procesos propios del virus. Esta endotelitis es muy importante porque es la que explica la disfunción microcirculatoria sistémica en los diferentes lechos vasculares, que no es causada directamente por el virus en sí, sino por las alteraciones a nivel de los endotelios vasculares. Importante es la infiltración y la disminución porque produce unas linfopenias severas, básicamente de los TCD4, o sea, inicialmente no hay una respuesta adecuada de los linfocitos, aunque hacia el final, en el caso de la tormenta de citoquinas, hay una perpetuación de la respuesta proinflamatoria mediada por estas mismas células. Hay un aumento de la expresión del interferón alfa, el interferón gamma, perdón, y los linfocitos TCD4, y hay unos aumentos de otros marcadores que son muy importantes, pero no me voy a referir mucho a ellos acá porque los vamos a desarrollar cuando estemos hablando tormenta de citoquinas. Entonces es muy importante ver que hay una serie de alteraciones importantes en la regulación tanto de la homeostasis, de la coagulación, de la homeostasis del sistema
inmunológico y de la homeostasis del lecho de las células que forman el endotelio vascular. Este estado de hipercoagulabilidad que produce también lleva a que, junto con el daño del neumocito tipo 1 y los microtrombos, es el que lleva a que se comiencen a producir los problemas de mala ventilación y mala oxigenación de los tejidos. Entonces, es muy importante ver que cuando se comienzan a producir, y esto es muy temprano en la enfermedad, los problemas de aumento de la procoagulación del paciente, hay un aumento inicialmente del dímero D que nos está marcando nosotros, como vemos en el cuadro de la referencia de TANC. Ellos encuentran que se comienzan a aumentar muchísimo los niveles del dímero D y es uno de los primeros marcadores que tenemos que tener en cuenta, junto con los embolismos pulmonares y el aumento del fibrinógeno y la disminución del fibrinógeno. Entonces, este tromboembolismo pulmonar sugiere que estos pacientes se comiencen a manejar con una profilaxis farmacológica de tipo de los antiagregantes plaquetarios. Aunque no hay mucha evidencia, sí se sabe que hay que comenzar mientras más temprano nosotros comencemos a hacer las profilaxis farmacológicas de los pacientes, menos daño a nivel pulmonar vamos a tener nosotros en estos pacientes. Entonces, las características clínicas e inmunológicas de la enfermedad. Básicamente, hay una serie de marcadores que se ha visto que se alteran durante el proceso fisiopatológico de la enfermedad y con unos laboratorios muy importantes, la linfopenia, como ya habíamos hablado, y la hipoalbuminemia, niveles altos de la LT y LDH, proteína C reactiva, muy importante la ferritina y el dímero D, y muy importante la interleuquina 6, que es una de las interleuquinas proinflamatorias a altos niveles y es una de las que mayor cantidad de problemas produce en los pacientes críticamente enfermos, junto con el factor de necrosis tumoral alfa. Ya habíamos hablado de la linfopenia, básicamente de los linfocitos TCD4, pero hay muchas células como los monocitos que continúan estando activos y son los que se encargan inicialmente de perpetuar la respuesta proinflamatoria. Obviamente hay unos daños a nivel de los eritrocitos y hay aumento de la hemoglobina libre en plasma. Y estas globinas también y liberación de la fracción M es lo que se supone o lo que se ha especulado que podría estar produciendo algunos de los daños iniciales que tenían los pacientes que comenzaban a presentar unas hemoglobinurias. En este momento, en los últimos reportes o estudios que se han hecho, no se sabe ciencia cierta si realmente esto sea un resultado de la enfermedad o sea resultado de otras patologías preexistentes. Lo que sí se conoce es el daño específico de los neumocitos en el pulmón, la ruptura del saco alveolar y daño en el sistema de intercambio gaseoso en el pulmón. También este virus, por la endotelitis que produce, hay daño de las fibras miocárdicas que podrían explicar los aumentos de la PCR y de la LDH, hay daño de los hepatocitos, lo cual lleva a interferencia metabólica y el hiperestímulo del sistema inmunológico. Entonces, bien, más o menos conociendo lo que produce en el cuerpo humano, ¿qué es importante que nosotros veamos? Esta gráfica de Tellerman de JAMA que se publicó en junio de 2020 es muy importante, porque si bien la persona se infectan 2 semanas antes del horizonte sintomatológico, estas personas en estas 2 semanas son las personas que más transmiten la enfermedad y mayor posibilidad tienen de transmitir la enfermedad, dado porque el crecimiento de los niveles víricos son muy altos en estas 2 semanas. Sin embargo, ellos pueden estar negativos o pueden estar negativos a las pruebas de laboratorio o pueden estar asintomáticos. Inicialmente nosotros nos hablaban que lo más importante eran las 2 primeras semanas después del horizonte sintomático. En este momento se está hablando de 7 a 12 días, que son los momentos críticos, con unos niveles muy altos de virus en sangre, con unas viremias bastante elevadas y sobre todo con una gran presencia de virus a nivel de los bronquiolos y los alveolos, que es la línea morada que vemos nosotros acá. Y esto se presenta básicamente sobre el fin de la primera semana y más o menos hasta la mitad de la segunda semana. Son los momentos en que estos pacientes se deterioran muy rápidamente. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta es una enfermedad que tiene un curso rápido y muy agresivo. Entonces, si la persona en estas 2 primeras semanas no se cuida, está diseminando gran cantidad de virus sin saberlo y está diseminándole virus al personal de la salud que lo estaría atendiendo
en esta primera parte del pico. Pero es muy importante que nosotros veamos que el hisopado nasofaríngeo permanece positivo durante mucho tiempo, mientras que la viremia disminuye rápidamente hacia la segunda semana. ¿Qué es importante? Que nosotros no tenemos anticuerpos protectores, sino más o menos hasta mediados de la segunda semana y en la tercera semana, que son anticuerpos bastante importantes, que es lo que nosotros vamos a colectar en el plasma convaleciente, sobre todo el IgG y la rápida caída del IgM, que es el anticuerpo protector. ¿Qué nos dicen estas dos gráficas de los anticuerpos? Primero que todo, que sobre la tercera y cuarta semana es cuando las personas que van a donar plasma convaleciente deben hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no hay viremia, mire, la línea roja cayó completamente, y los hisopados nasofaríngeos se han negativizado sobre estas semanas. Entonces, es el momento óptimo para yo colectar. Segundo, que es algo que nos vienen hablando desde hace más o menos unas 4 o 6 semanas, que la defensa no es una defensa continua y una defensa constante, sino que estos niveles de anticuerpo, el sistema inmunológico no los sostiene en el tiempo y caen hacia la sexta semana. Entonces, esto nos está hablando a nosotros que las personas pueden reinfectarse después de la sexta semana si no se cuiden, aunque los PCR estén negativos. Ya sabemos que en el cuerpo del paciente puede haber fragmentos de virus circulando en el plasma y pueden permanecer viremias hasta más o menos los 35 a 37 días. Sin embargo, estos virus se considera que no son activos y no son de importancia transfusional. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos muy bien este comportamiento que nos están mostrando estas gráficas. También en la parte clínica es muy importante que veamos dos cosas para que nosotros entendamos cómo se comporta el virus. Ya vimos que en las primeras 2 semanas no sabemos quién está enfermo, pero sí que estas personas que aparentemente no están enfermos son los que están contaminando. La etapa de la enfermedad, desde que aparecen los primeros síntomas, se divide en 3 etapas que son muy importantes. La etapa 1, que es la de infección temprana, donde hay una gran carga viral, es donde más se puede producir la enfermedad. Y la etapa pulmonar, que es la etapa levemente sintomática, que se divide en 2A y 2B, que es donde nosotros decimos que el plasma convaleciente tiene un mayor uso, pero la etapa 3, que es la etapa del paciente críticamente enfermo, que es la que vamos a desarrollar en estas conferencias, es la que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque el recambio plasmático terapéutico ha demostrado que sirve muchísimo en esta etapa, y mientras más temprano empecemos nosotros, aún en la fase final de la etapa 2B o en la fase inicial de la etapa 3, cuando nosotros iniciamos tempranamente el recambio plasmático terapéutico, vamos a tener unos mejores resultados. Tengan en cuenta que esta es la línea sintomática del paciente. Entonces ustedes ven que en la medida que la misma viremia disminuye, el nivel sintomático aumenta. ¿Por qué aumenta el nivel sintomático? Porque la respuesta inflamatoria se comienza a perpetuar y el cuerpo del paciente no es capaz de tener esta respuesta proinflamatoria severa. Entonces los síntomas llegan a un punto en el que el paciente requiere, porque hay una mala oxigenación de los tejidos, porque la fracción inspirada de oxígeno está cayendo muy rápidamente, porque el intercambio gaseoso a nivel del pulmón se hace bastante difícil, y este es el paciente que requiere ya en su fase final una intubación. Y aquí es donde nosotros ya sabemos que el paciente, cuando se intuba, está en un riesgo muy importante de una falla multiorgánica severa y la muerte. Entonces, cuando nosotros tenemos los pacientes, mientras más temprano iniciemos los protocolos, más fácilmente vamos a tener un mejor manejo del paciente. A la parte final vamos a mirar un protocolo que ha dado muy buenos resultados, que es el protocolo que están utilizando en Costa Rica, que es un protocolo bastante interesante que nosotros lo veamos. Entonces, ya entrando un poco más en el tema, después de esta prolongada introducción que hice, la tormenta de citoquinas en los pacientes críticamente enfermos. Este tipo de pacientes es muy importante que nosotros los ubiquemos muy bien en las condiciones que tenemos. La evolución clínica de la enfermedad, nosotros tenemos la fase 1, que es la fase que se llama asintomática, fase leve, con falsos negativos a las pruebas rápidas y que se debe manejar básicamente con contención en casa. La fase 2A, asintomática moderada, que es muy importante, que puede cursar sin fiebre o puede cursar sin tos, o una tos muy leve que muchas veces las personas no se dan cuenta. Es muy importante la anosmia y que se puede llegar a presentar cefalea. Lo otro es muy importante, que entre la fase 1 y 2A tenemos el 80% de las personas infectadas.
Solamente un 16% de estas personas progresan a una fase sintomática grave donde ya hay una tos persistente, la fiebre ya es continua y constante, ya hay cefalea, la anomia es importante, pero algunos pacientes pueden llegar a presentar diarrea. Hay afectación principalmente en los adultos mayores de 65 años. En este momento ya se está hablando de bajar el horizonte a los 60 o 58 años, porque ya cada vez personas más jóvenes están complicándose severamente. Y las personas menores de estas edades que tienen alto riesgo o preexistencias, como los fumadores, los usuarios de drogas, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, muy importantes, son los pacientes que más tienden a complicarse con la enfermedad, los pacientes también con problemas cardíacos o con otro tipo de patologías preexistentes, como los pacientes con algunos tipos de cáncer muy agresivos o con leucemias, pacientes con una serie de enfermedades que pueden prestarse para que el virus produzca una enfermedad mucho más grave. Y no voy a desarrollar en este momento la fase 3 sintomática severa porque vamos a hablar un poquito más adelante de ella. Ok, entonces, ¿qué es la tormenta de citoquinas? Es el desbalance de la respuesta inmunológica normal del cuerpo humano. La respuesta inmunológica normal del cuerpo humano tiene dos fases. Cuando está una persona tiene una infección, hay una respuesta proinflamatoria rápida, severa, que es la que produce la mayoría de los síntomas, que es la que se llama la respuesta proinflamatoria, en la cual se libera una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que hacen que el cuerpo humano se defienda contra este patógeno que lo está invadiendo. Posteriormente tiene que producirse un proceso que se llama una retroalimentación negativa, que es la que lleva a que con las citoquinas antiinflamatorias se frene todo el proceso de la enfermedad. Esta retroalimentación negativa es muy importante porque es la que mantiene el balance del sistema inmunológico. ¿Qué sucede? Que no se sabe exactamente, pero por algún motivo se pierde ese balance de la respuesta. Entonces la retroalimentación, en vez de ser negativa, se vuelve una retroalimentación positiva y tiende a perpetuarse en el tiempo la respuesta proinflamatoria severa. Esto lleva a lo que se conoce como tormenta de citoquinas, que no es nuevo realmente. Esto se conoce desde hace mucho tiempo en una enfermedad hereditaria que es la linfocitosis hereditaria, que es en la cual se descubrió primeramente la tormenta de citoquinas. Posteriormente se comenzó a ver tormenta de citoquinas en los pacientes con politraumatismo severo y también en los pacientes que estaban cursando con shock séptico. En estos tres tipos de pacientes se comenzó a ver la respuesta inflamatoria severa. Y es una respuesta que lleva a que las citoquinas proinflamatorias, que hay algunas aquí muy importantes, la interleuquina 6, como ya les dije, la caída principalmente de los linfocitos T, pero la prevalencia de los macrófagos es la que hacen que la respuesta continúe dándose. También estas citoquinas se unen y comienzan a estimular muchísimas células importantes como los macrófagos, los adipocitos, los miocitos, que terminan afectando sobre todo al músculo cardíaco. Si el paciente tiene una patología previa de enfermedades cardíacas y está siendo manejado con inhibidores SECA o con cualquier tipo de fármacos que alteren el eje renina-angiotensina-aldosterona, acordémonos que el virus también utiliza los receptores SECA para poder entrar a las células, y por eso inicialmente se decía que a los pacientes que tomaban antihipertensivos tipo ECA se les cambiara la droga. En este momento, como en mucho de lo que hemos visto en esta pandemia, se está reconsiderando que haya necesidad de cambiarle los fármacos. Sin embargo, es un riesgo que está latente y no sabemos mucho. Entonces todavía se sigue diciendo, hombre, si usted puede cambiarle la droga y el paciente se puede manejar con otro tipo de droga, es mejor que se la cambie, porque vamos a permitirle una más rápida entrada del virus hacia el músculo cardíaco en la respuesta. El daño en la regulación de la interleuquina 4, esta interleuquina 4, ella es la encargada de producción de los anticuerpos IgG, pero cuando hay una desregularización de la interleuquina 4, va a comenzar a producirse gran cantidad de de inmunoglobulina E, que el paciente va a comenzar a tener una respuesta alérgica severa también. Entonces, esta desregulación agresiva del sistema inmune perpetúa la respuesta inflamatoria. Es lo más importante que tenemos que mirar. Y esta perpetuación de la respuesta inflamatoria lleva a lo que se conoce como el fracaso orgánico severo, que se da en binomio. Se da primero el binomio cardiopulmonar, porque está muy afectado el pulmón y se puede afectar por los receptores SECA el corazón,
y tenemos afectados los endotelios vasculares, que es lo que me lleva a la falla del segundo binomio, que es el hepato renal. Posteriormente de estos binomios hay una falla grande, que es una falla endocrina multisistémica, que lleva también a la afectación del sistema nervioso central y a la muerte del paciente. Entonces, volviendo a nuestra gráfica, cambiamos las condiciones de la gráfica. La fase de respuesta es igual, la fase inflamatoria es igual. Aquí vemos los marcadores de laboratorio importantes. Siempre de entrada en la interleuquina 6, el dímero D y la PCR tenemos que manejarlas de entrada, porque hay muchos estudios. Hay uno que salió recientemente de 3 pacientes que le hicieron todos los estudios, y se ve como el paciente en la evolución de la enfermedad, la elevación de estos 3 marcadores es crítica en estos pacientes inicialmente, junto con la ferritina y la LDH. Entonces, esta respuesta inflamatoria severa tiene que ver con la caída de la infección. Nosotros vemos que prácticamente cuando ya tenemos un paciente de fase 2B, el paciente no tiene virus prácticamente circulante, pero sí tiene una gran cantidad de interleuquinas y de respuesta inflamatoria. Y unido a eso, tempranamente en la fase 2A se comienza a presentar unos procesos de trombosis, microtrombosis diseminadas, que son las que están, junto con el daño del endotelio, están produciendo el daño microcirculatorio severo. Ok, entonces los tratamientos disponibles son muchos y muy variados. Tenemos que ser muy críticos cuando nosotros vamos a instaurar los tratamientos en estos pacientes. Para poderlo nosotros conocer, se dividieron inicialmente en 7 grupos. Todavía se siguen considerando estos 7 grupos, pero hay que tener en cuenta unas cosas. Hay muchos de estos grupos que ya fueron reevaluados, como el grupo 3, que era cloroquina y hidroxicloroquina, que se publicó en Lancet. La retractación de los investigadores en junio, se presentó esta retractación. Los corticoides, hay un estudio muy bueno que es el Recovery del Reino Unido con dexametasona. Es un fármaco que funciona muy bien y que tenemos nosotros la ventaja que es un fármaco que se consigue fácilmente y es muy económico. ¿Qué es importante? Que la dexametasona no la debemos utilizar en pacientes ambulatorios, sino en pacientes hospitalizados en fase 2B, básicamente. Oxigenoterapia, desde 2A debemos comenzar a manejarlo. Recuerden que el problema de la dificultad respiratoria, del hambre de oxígeno, de la sensación de ahogo, se da es porque tenemos un daño de los neumocitos, y entonces el intercambio gaseoso está entorpecido. Yo puedo tener una presión positiva, oxígeno al 100%, pero no está entrando el oxígeno porque hay un daño de los neumocitos que son importantes en el proceso. Bien. Reanimación. ¿Cómo estamos? ¿Listo? Reanimación con líquidos endovenosos. Es muy importante mantener muy bien hidratados a los pacientes, y esto yo les diría, mantengan hidratados a sus pacientes aún antes de la fase 2A. Desde que lo tengamos en casa y estemos hablando con el paciente, tenemos que estarlo llamando, mantenerlo muy tranquilo, porque esto produce una cantidad de estrés enorme. Digámosle, hombre, manténgase hidratado, tome agüita, tome caldos, tome sopitas, tome lo que quiera, pero tome mucho líquido, para que se mantenga el cuerpo en buenas condiciones, además de comer muy sanamente. El tratamiento con plasma convaleciente, vamos a hablar un poquito más adelante de él, tratamiento con recambio plasmático terapéutico y plasma convaleciente con proceso de reducción de patógenos. Vamos a hablar de él un poquito más adelante, y la columna de filtración. Bueno, no me salvó. En este momento hay más de 2.500 estudios que están en curso, y ya se han terminado más de 400 estudios, algunos con resultados muy contradictorios, pero que es importante que hay muchísima información que está llegando, pero tenemos que ser muy críticos con la información que recibimos. Al haber más de 2.500 ensayos, quiere decir que fue la gran oportunidad para la comunidad científica, la comunidad médica, de estudiar un virus directamente en el momento en que se está produciendo la enfermedad. Era muy poquito lo que nosotros habíamos podido mirar en este virus. Pues me disculpan que esta diapositiva me salió desactualizada. Vamos a hablar un poquito del tocilizumab, que en este momento ya Laboratorios Roche dijo que no funciona. Otros antirretrovirales, los antimaláricos, los resultados han sido muy contradictorios, es mejor no usarlos. Entonces, vamos a mirar que hay muchísimas cosas que, si bien nosotros las comenzamos a usar en un principio, en este momento, y muy rápidamente, porque es en cuestión de meses que se están reevaluando
los esquemas terapéuticos. Entonces, como les decía yo en la guía SASFA, discúlpenme también que hice el upgrade de la diapositiva y me quedó por debajo de la foto. No es una foto realmente, es artístico de más o menos cómo se vería una célula infectada por los virus. Entonces, la primaria, que es la linfohistocitosis hemofagocítica que les hablaba a ustedes, y tenemos también el síndrome de activación de macrófagos. Estas son primarias, son las que producen tormenta de citoquinas, en las que se inició el estudio realmente de esta condición de los pacientes. Pero las secundarias, que las que se denominan reactivas, tenemos muchísimas postvirales, hay muchísimos virus que lo pueden producir, aquí estoy nombrando algunos. Las bacterianas también lo pueden producir, los hongos, las infecciones fúngicas, las parasitarias, el mismo cáncer, las vacunas, cirugías, los estados de gravidez, enfermedades autoinmunes, enfermedades reumáticas en el síndrome activador de macrófagos, que produce una tormenta de citoquinas aguda o una avalancha de respuesta severa en la sepsis, y estaba en las guías SAFA del 2019 categorizada como categoría 3 grado recomendación 2C. Nosotros creemos que este grado de recomendación de ASFA, la Asociación Americana para el Fomento de la Féresis, esto va a cambiar porque realmente la féresis ha comenzado a salvar muchísimas personas en estos primeros estadios. También se ha estudiado mucho en niños, y esto es tomado del estudio de Dan y Sefketoglu, es que es muy difícil estos apellidos, que ellos crearon esta tablita que se me hace que es muy, muy interesante, donde toman no solamente para niños, también para adultos, toman una serie de marcadores fisiológicos del paciente, como la temperatura, la organomegalia, las citopenias, y unos resultados de laboratorio, y con base en eso le dieron unos valores. Entonces establecieron si el paciente estaba evolucionando hacia una situación de una tormenta de citoquinas, o si los inmunosupresores estaban funcionando o no. Entonces, ¿qué es muy importante? Que es común encontrar en estos pacientes coagulación intravascular diseminada, microangiopatías, básicamente por el problema del endotelio, septicemia, insuficiencia de múltiples órganos asociadas a trombocitopenia o púrpura trombocitopénica trombótica. Eso hace parte de la tormenta de citoquinas. Y en el estudio lo que ellos dicen es que hay que respaldarse con mucha lectura y mucha información para poder comenzar nosotros a manejar este tipo de pacientes. Entonces, una de las cosas que ha demostrado que funciona muy bien es el rescambio plasmático terapéutico con máquinas de aféresis que tengan capacidad de hacer el procedimiento en la misma sala donde se encuentra hospitalizado el paciente. Casi siempre nosotros estamos viendo que el paciente infectado por COVID puede progresar hacia una insuficiencia respiratoria y un shock que puede estar acompañado o no por diarrea. En este caso que nosotros estamos viendo acá, que es el reporte que hizo Hu Aixi en China, en Wuhan exactamente, fue el primer caso que se documentó mediante MRI, que es la toma de estas placas que mostraron el daño en la parte posterior de los pulmones, que se evidenciaba muchísimo más severo. Por eso los pacientes en decúbito por uno evolucionan muchísimo mejor y mejoran muchísimo la ventilación y la oxigenación de los pacientes, porque esto permite que ellos se ventilen mucho mejor cuando los tenemos acostados boca abajo. Este es un reporte de caso que hicieron un recambio plasmático terapéutico seguido con inmunoglobulinas. Creo que aquí abajo tengo bueno, más adelante me quedó saltada la diapositiva. Vamos a ver en una diapositiva cómo evolucionó este paciente, y solamente con 2 recambios plasmáticos hechos con un día de diferencia fue suficiente para compensar la respuesta de la tormenta de citoquinas. ¿Qué es importante aquí? El recambio plasmático tiene 2 ventajas importantes. Primero, estoy removiendo el plasma que tiene una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, lo estoy sacando. Y segundo, estoy poniendo un plasma que tiene unos niveles normales de citoquinas, pero muy importante, tiene bastantes citoquinas antiinflamatorias que son normales en la persona que hizo la donación de ese plasma. Entonces, lo que yo estoy permitiéndole al paciente es que haga una regularización del proceso de respuesta inflamatoria. Recordemos que estos pacientes que ya están en tormenta de citoquinas
normalmente ya no tienen virus circulante en el plasma, tienen ese el problema que quedó después de la viremia. ¿Qué es importante? Se ha visto que en las estrategias terapéuticas exitosas, el inicio temprano y oportuno del recambio plasmático es muy importante porque puede llevar a la mejoría del paciente. Este es el análisis del comportamiento del COVID-19 y la coagulopatía trombótica severa. Nosotros vemos que el estudio de Helms hablaba de que en estos pacientes hay que instaurar muy temprano el manejo con antiagregantes o anticoagulantes de estos pacientes, porque el paciente en el momento que ya comienza a presentar síntomas severos de dificultad respiratoria, casi siempre ya tiene problemas. Estos pacientes pueden llevar a un tromboembolismo venoso, pacientes que son de edad muy avanzada, que generalmente están encamados y en éxtasis, con respuesta inflamatoria y daño endotelial, lo que hemos venido hablando, se complica muy rápidamente. Entonces, ellos dicen que la profilaxis tromboembólica, si no está contraindicada, debe iniciarse en las infecciones leves. Es más, algunos estudios en pacientes con dificultad respiratoria leve que se están manejando en casa están promulgando que se utilice la cardioaspirina, que simplemente es ácido acetilsalicílico a dosis de 81 miligramos en pacientes que ya tienen dificultad respiratoria pero no tienen problemas oxigenatorios, de oxigenación severa. Entonces se está promulgando el uso de una tabletica de 81 miligramos antes de que el paciente llegue a la hospitalización, antes de que pasen un estadio 2A. Es muy debatido en este momento, pero algunos médicos han encontrado que estos pacientes con el uso de la acetaminofén y la profilaxis con la aspirina están teniendo muy buenos resultados. Falta ver que se publiquen estos resultados, pues simplemente les estoy contando lo que se ha visto en las pruebas piloto que han hecho. Obviamente, esta parte de la pirámide es muy importante que nosotros la manejemos bastante bien. También el manejo con corticoides, el manejo con recambio plasmático y sobre todo el riesgo aumentado de tromboembolismo venoso en los pacientes hospitalizados es algo que es muy importante que se maneja adecuadamente en el paciente que está hospitalizado en servicio o el paciente que está hospitalizado en cuidado intensivo. ¿Qué es importante? No hay una terapéutica definitiva aprobada y cada país e institución debe definir sus propias guías de manejo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros miramos todas las guías y buscamos dentro de esas guías lo que está funcionando y es lo que nosotros buscamos darle un apoyo muy grande a los pacientes con estas guías y tratamos de tener nuestras propias guías. Pero las guías no son camisa de fuerza y no son que yo hice la guía hace 2 meses y esa guía tiene que seguir funcionando. No, las guías se van reevaluando y tienen que irse cambiando. Y en esta enfermedad, en esta pandemia, las guías tienen que cambiar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque lo que servía, porque hasta los mismos presidentes, Bolsonaro y Trump, decían que la hidroxicloroquina era maravillosa y luego supimos que realmente no servía para nada. El intercambio de plasma se ha demostrado, este es el estudio de Fernández, que se publicó, mire, de agosto 24, o sea, no tiene ni un mes de haberse publicado. Ellos encontraron que era una terapia de rescate eficaz en pacientes críticamente enfermos. ¿Qué encontraron ellos? Que mitigaba la tormenta de citoquinas y revertía la falla orgánica. Pero ojo, este es lamentablemente, muchos de los estudios que nosotros tenemos y estamos viendo son estudios pequeños, reportes clínicos, reportes de éxito en pocos pacientes. Los estudios no son grandes. ¿Qué nos está haciendo falta en SARS-CoV-2 y en COVID-19? Unas bases de datos muy grandes que están en construcción. Entonces, como están en construcción, están siendo alimentadas por estudios muy pequeños y estudios muy pequeños que llegan a ser controversiales. También ellos encontraron en esos 4 pacientes que la plasmaféresis terapéutica era una terapia de recuperación eficaz en enfermos con COVID-19, que fue un tratamiento seguro, que mejoró la tormenta de citoquinas, revirtió la falla orgánica y mejoró la supervivencia de los pacientes. Que encontraron también que los niveles séricos elevados de las citoquinas proinflamatorias y los factores estimulantes de colonia granulocitos, factores estimulantes de colonia granulocito macrófago, las quimioquinas, las proteínas quimioatrayentes de monocitos 1, proteína inflamatoria y todo esto, estaban muy elevadas antes de comenzar el protocolo que ellos instauraron y con el protocolo ellos lograron disminuir todo esto y disminuir el síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, esto fue muy importante porque nos permitió a nosotros
Aquí tenemos, nos permitió a nosotros ver que realmente es un tratamiento que no es farmacológico, pero que está teniendo muy buenos resultados en los pacientes. También, como nosotros vimos en unas diapositivas anteriores, se hablaba muchísimo del tocilizumab como una droga muy importante en el tratamiento de los pacientes. Sin embargo, recientemente, septiembre 9 del 2020, ya tenemos la publicación de la retractación que hizo el laboratorio Roche, porque en el estudio que ellos estaban alimentando con el doctor Furlow, encontraron que no hubo diferencia entre el tocilizumab y los pacientes que eran, que se les administraba el placebo. Entonces, ellos encontraron que realmente no había una diferencia estadísticamente significativa entre usarlo o no usarlo. Entonces, también que el tiempo de alta hospitalaria aparentemente fue mejor en los pacientes que se les administró tocilizumab, pero la diferencia no fue mayor a 8 días entre uno y otro. Entonces, dadas las características del estudio, ellos no podían considerar que esta diferencia fuera estadísticamente significativa para poder apoyar que el tocilizumab realmente disminuía el riesgo del paciente hospitalizado. Aquí tenemos nosotros el protocolo de unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID-19 que se está haciendo en el Hospital Calderón Guardia en Costa Rica. Este protocolo incluye 3 estadios. El estadio moderado, que puede ser el paciente solo hospitalizado, con oxigenoterapia hasta reservorio, y simplemente le ponen dexametasona, un poco de enoxiparina, se mantiene supervisa la espirometría, se mantienen de cúbito libre, o sea, el paciente puede estar boca arriba, de lado, boca abajo, como él se sienta mejor. O sea, es un tratamiento muy suave. Si el paciente progresa a una situación severa, entonces ya aumentan la dexametasona. Y mira, aquí decía tocilizumab, esto me llegó a mí aproximadamente a principios de agosto, y ya el nuevo tratamiento lamentablemente no lo pude tener. La nueva guía de ellos ya no usa tocilizumab. ¿Por qué? Porque hubo retractación, tuvieron que cambiar el protocolo. Entonces, me disculpan, con un mes ya desapareció el tratamiento que tenían ellos aquí con tocilizumab. Lo que sí permanece es el intercambio plasmático. Aquí hacen una volemia plasmática, un volumen plasmático total, y hacen 3 recambios en 3 días diferentes. Utilizan plasma al 100%, que es lo ideal. Si no tienen acceso a plasma, ya sea por problemas de grupo sanguíneo o cualquier otra cosa, entonces lo que ellos dicen que se puede hacer también con albúmina al 5%. Pero mientras menos albúmina usen, mejor, porque lo que nosotros requeremos es las citoquinas antiinflamatorias que hay en el plasma. Aquí tengo yo la del paciente severo y aquí tengo yo la del paciente críticamente enfermo. Aumentaron a 1.5 volemias. Mira que en la anterior era, 1.5 volúmenes plasmáticos totales. En esta estaba en 1 y aquí lo aumentan a 1.5. O sea, son más agresivos, tratando de extraer la mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias, y también utilizan plasma al 100%. Generalmente estos pacientes pueden estar con ventilación no invasiva, pero puede haber una neumonía concomitante y hay que comenzar a ver cómo manejamos con antibiótico-terapia esta sobreinfección por la neumonía, que también puede llegar a ser muy importante. Aquí pues no me meto mucho porque no es mi área, esto es el área más de los intensivistas y de los anestesiólogos, que es el manejo de la pseudoanalgesia para estos pacientes. No me detengo mucho ahí porque estaría entrando a un área que realmente yo no domino y no manejo. Aquí está, perdóname, esta diapositiva debió quedar 4 diapositivas atrás, que es la segunda parte del estudio que les dije de WashI en Wuhan. Este paciente es muy interesante porque ellos pudieron captar el paciente muy tempranamente en el manejo en casa, cómo se vino manejando, cómo comenzó a presentarse la sintomatología. Y mire, aunque la fiebre se dio durante los primeros días de hospitalización, la tos se volvió persistente y empeoró las situaciones de tos. Este paciente tenía mucha fatiga y durante la hospitalización presentó diarrea. La disnea empeoró y comenzaron rápidamente el interferón alfa 2B, pero el paciente no mejoraba. Después de esto comenzaron el lopinavir, ritonavir, pero el paciente no mejoraba. Comenzaron manejo con antibiótico porque el paciente se estaba sobreinfectando por la posición en la cama, que él estaba continuamente acostado, y iniciaron tratamiento antibiótico. Pero miren lo que es más importante.
comenzaron en inmunoglobulinas intravenosos y casi concomitantemente comenzaron a hacer recambio plasmático terapéutico, que es el que está aquí abajo. Además de otra serie de drogas como corticoides y vasopresores a bajas dosis. Pero si ustedes miran el manejo en enero 27, hicieron 2 recambios plasmáticos, uno cada día, y ustedes ven que prácticamente al finalizar el segundo recambio plasmático, la sintomatología comenzó a mejorar. Este día, el enero 29, no hicieron, y en enero 30 hicieron un tercer recambio plasmático y el paciente ya mejoró completamente la sintomatología. Obviamente esto no es solo por el recambio plasmático, tiene que ver muchísimo con el esquema de tratamiento que hicieron, pero este tratamiento que se hizo en enero a los tratamientos que estamos haciendo en agosto ha evolucionado muchísimo y tenemos tratamientos muchísimo más específicos y mejores. Pero lo que se ha visto y lo que se ha visto en el Hospital Calderón Guardia de Costa Rica, en México, y lo que se está haciendo en varios hospitales es que realmente el recambio plasmático terapéutico sirve en estos pacientes. Entonces, básicamente, ¿qué es importante aquí? Es lograr disminuir el proceso de una inflamación excesiva, que lo logramos con drogas, con corticosteroides, con quimioterápicos, con antivirales y con recambio plasmático terapéutico. ¿Qué sugerimos nosotros? 1:1 plasma por plasma. O puede hacerse o recambio por plasma albúmina, lo que nosotros más manejamos de acuerdo al protocolo que vimos de Costa Rica, es utilizar solamente un 25% de albúmina y un 75% de plasma. ¿Por qué nosotros decimos que el recambio plasmático es seguro? Primero, porque se puede utilizar en cualquier tipo de paciente hospitalizado en cuidado intensivo. El recambio plasmático se ha demostrado en los estudios, lamentablemente son estudios que, como les dije al principio, no son muy grandes, pero sí son muy interesantes. Reduce la mortalidad en estos pacientes. El problema es el desequilibrio basal que pueda tener el paciente en el que se indique el recambio plasmático. Puede tener un desequilibrio tan grave que el recambio plasmático sea imposible hacerlo. Entonces hay que estabilizar ciertas condiciones del paciente antes de iniciar un recambio plasmático. O lo que nosotros sugerimos es que mientras más temprano se haga, más fácil es que el paciente no llegue a un desequilibrio importante que termine produciendo unas fallas muy grandes y muy importantes en el paciente. ¿Qué es lo que se le propone a la comunidad científica? Que faltan más estudios más grandes y multicéntricos que sean prospectivos aleatorizados de fase 3 y a mayor escala, que confirmen los resultados para determinar qué grupos de pacientes se benefician más con este tipo de terapias. Entonces, el recambio plasmático terapéutico de solo plasma o plasma y albúmina para tormenta de citoquinas tiene unas indicaciones importantes. Rebaja rápidamente los factores inflamatorios, corrige la función de la coagulación, el uso de corticoides. En este momento, aunque la referencia número 3, la de Russell, decía que los corticoides eran controversiales, sin embargo, posterior, porque esto se publicó más o menos sobre mayo del 2020, y posteriormente salió el estudio Recovery de Inglaterra, de la Universidad de Oxford, que habla de los buenos resultados con dexametasona. Si bien como en cuestión de semanas o de meses me puede cambiar completamente todo, lo que sí es muy importante es que corrige rápidamente el trastorno inmune, sobre todo del balance del sistema inmunológico, corrige a niveles casi normales la PaO2 y la fracción esperada de oxígeno. El APCR y la interleuquina 6, lo mismo que la relación neutrófilo-linfocitos, se normalizaron después del recambio plasmático y sobre todo disminuye la dependencia de oxígeno aún a niveles de poder el paciente respirar aire ambiental. Hay muchísimos otros estudios, no me voy a detener mucho en esto porque todos estos estudios que están estudiando en este momento y han estudiado el recambio plasmático terapéutico en diferentes combinaciones y en diferentes circunstancias. Y si ustedes miran, el único que es un estudio randomizado es el primero. Aquí tenemos un metaanálisis, pero el resto, mira, son reportes de casos. Son estudios muy pequeños, pero que son muy interesantes también. Estos son los estudios que hay. Hay 11 estudios en las guías de la Asociación Americana de Aféresis, que es muy interesante, sobre hemofagocitosis linfocitócita, que es muy importante. Y mira, son casi todos reportes de casos. Pero estas cantidades de reportes de casos, vamos nosotros sumándolos uno a uno y vamos a tener una base de datos
muy robusta y muy interesante en cuestión de unos meses. Ok. El protocolo de plasma convaleciente es un protocolo que está diseñado para manejo de pacientes no críticamente enfermos que tienen viremia y que la viremia se ha evidenciado en los pacientes y que progresan hacia un deterioro de las situaciones basales de salud de él. ¿Cómo se maneja? Básicamente el enrutamiento es un paciente que se ha recuperado. Doctor, ¿Sí? doctor Calderón, ¿no les parece que hagamos un receso y hacemos preguntas de esta primera etapa tan interesante y después seguimos con el protocolo? Yo no tengo ningún problema. Esto yo no voy a profundizar en plasma de donantes porque el tema central es plasma convaleciente. Estos son como 2 o 3. Buenísimo. Bien. Pero si Entonces, ustedes sí. quieren, yo no tengo ningún No, problema. entonces sí, doctor. Sí, siga adelante entonces. Perfecto. Sí, yo creo que este pedacito lo saco en unos 10, 15 minutitos o más. Entonces, si quieren, pasamos todo y hacemos todo. Al final hacemos una mesa redonda. Perfecto. Tratamos de responderlo todo. Ok, entonces siguiendo el enrutamiento del plasma de donante, entonces la persona que se recuperó pasados 15 días, que tenga primero de todo una alta médica, una PCR negativa a los 8 días y unos niveles de anticuerpo, lo que establezca el estudio, porque hay muchísima controversia en los niveles adecuados de anticuerpos. Este paciente sirve como donante, hace la donación, se hace la extracción de plasma, se hace la neutralización del virus con procesos de reducción de patógenos, después se hace la transfusión del plasma y la recuperación o la evolución del paciente hacia la mejoría. Hay muchísimos estudios en este momento. Este es un paciente que se atendió aquí en Bogotá. Está haciendo la donación de plasma en este momento. Entonces nosotros tenemos que mirar en qué estadios nosotros de la enfermedad vamos a utilizar plasma convaleciente. En el estadio 1 realmente no es importante. Es muy importante en el paciente sintomático respiratorio y sobre todo en el estadio 2A, el paciente que progresa rápidamente. Rápidamente es en cuestión de 1 a 3 días a un estadio 2B. En este momento es cuando el paciente, nosotros vemos que se está deteriorando, o sea, hay una falla en la defensa contra el virus y este paciente es el que más se va a beneficiar de estos anticuerpos que donó el paciente. Entre el estadio 2A y 2B es el momento en que más debemos nosotros estar utilizando plasma convaleciente. Pero aquí hay que tener en cuenta otra cosa. En la parte de tormenta de citoquinas les decía yo que mientras más temprano iniciemos nosotros el recambio plasmático terapéutico, más beneficiamos al paciente. Si nosotros vemos evoluciones muy rápidas en cuestión de 72 horas del 2B o a una fase inicial de una fase 3 del paciente que prácticamente ya requiere oxígeno continuo, hay que comenzar, no tanto plasma convaleciente, porque si ustedes vieron las gráficas de los triángulos, los niveles víricos que tiene son mínimos, el problema ya es la respuesta inflamatoria. Y el punto 7 es muy importante, no hay beneficio medible para pacientes en estadio 3 del plasma convaleciente, no del recambio plasmático, son 2 temas diferentes. No me voy a detener aquí, es básicamente como un recuerdo de la diapositiva que vimos arriba, simplemente que nosotros aquí estamos hablando ya de los 3 tratamientos que podemos hacer nosotros con plasma, ya sea plasma convaleciente con reducción de patógenos, recambio plasmático terapéutico, o si no tenemos plasmas, el tratamiento con recambio plasmático terapéutico y columnas de filtración. Ah, mira, aquí sí tengo la diapositiva, más de 2.500 ensayos en este momento. Ok, alternativas terapéuticas, ya más o menos las vimos, no vamos a detenernos muchísimo, tener en cuenta que la acitromicina es un antibiótico y no se debe utilizar si no hay sobreinfección. La cloroquina y la hidroxicloroquina ya están muy debatidos, hay una retractación que se publicó en Lancet también de estos manejos. Aquí tenemos nosotros, básicamente, para que vieran más o menos el proceso de donación de plasma convaleciente, eso dura solamente unos segunditos. Aquí tenemos una señora donando, que es muy importante. No todas las mujeres, si han tenido COVID y tengan unos niveles de anticuerpos muy buenos, pueden donar el plasma. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres pueden producir un TRALI en el paciente que recibe su plasma. El TRALI es la agresión aguda o la injuria aguda al pulmón
post-transfusional. Y esto se da por unos anticuerpos propios de las mujeres multíparas o las mujeres que han estado embarazadas, que atacan las células propias del pulmón, produciendo una enfermedad que en medicina transfusional se llama TRALI. Entonces, esto hace que no todas las mujeres puedan donar plasma para este tipo de pacientes. Aquí tenemos una fotografía de una unidad de plasma. Y unas 3 diapositivas para hablar de la tecnología de reducción de patógenos. Básicamente la riboflavina es una riboflavina que se utiliza como un potenciador de la luz ultravioleta en el manejo del plasma de los componentes sanguíneos almacenados en banco de sangre. Básicamente, cuando yo utilizo la riboflavina por sus características, ella entra y tiene un quimiotaxismo hacia el DNA nuclear. Recuerden que es una vitamina prometabólica. Lo que nosotros hacemos es, esta vitamina, cuando se la suministramos, lo que le hacemos incidir es una dosis muy alta de luz ultravioleta para que esta tenga un fenómeno de oxidorreducción. La riboflavina se reduce cediendo electrones hacia la base guanina del DNA, produciendo una alteración, una desnaturalización de este RNA nuclear e induciendo unos huecos en el DNA o RNA, haciéndolo incapaz de replicarse, reduce la carga patogénica e inactiva las células blancas en sangre, que son las únicas que tienen DNA nuclear. Hay muchísimas moléculas o muchísimos sistemas de manejo de reducción de patógenos. El Mirasol es el de riboflavina, que es el que le estoy hablando, induce rupturas en las hebras de DNA o de RNA, y esto lo hace a través del lumicromo. ¿Qué es importante? Que al ser hidrosoluble se filtra y se excreta fácilmente por riñón, y al ser prometabólica, que la tomamos con los alimentos, se metaboliza fácilmente a nivel del hígado. No se le conocen los niveles de toxicidad, está dentro de los SCOX de la FDA, está catalogada como un fármaco de tipo GRAS, que GRAS traduce que se reconoce generalmente como seguro. La dosis letal 50 en ratas es muy alta, entonces es muy importante que no requerimos hacer filtración ni pasos adicionales para yo tener que retirar el exceso del fármaco. También se sabe que el Mirasol y la riboflavina inactivan el SARS-CoV-2 arriba de 4.53 logaritmos, pero no solamente el SARS-CoV-2, sino hay estudios también del 2012 en el cual se logró inactivación del MERS, que es el otro coronavirus, 4.4 logaritmos. Acuérdense que hablábamos al principio que, aunque no se sabe que se transmitan estos virus respiratorios transfusionalmente, sí se sabe que más o menos a los 35 días después del alta médica, podemos tener nosotros el virus circulantes en plasma en el paciente. Entonces, por lo menos aquí en Colombia, los estudios que se han autorizado por el INVIMA hablan de que tienen que ser estudios en los cuales se haya hecho reducción de patógenos en los plasmas convalecientes. Aquí tenemos la ficha del estudio de SARS-CoV-2. Y eso era lo que tenía para decirles. Mire, me gasté 5 minutos, no me gasté ni los 15 que les había dicho. Entonces, si tienen preguntas, o aquí estoy dándole los datos míos, pueden escribirme a mi correo o llamarme a mi celular y con mucho gusto podemos charlar. Pero entonces entremos a un interesante momento de preguntas y respuestas, en los cuales, bueno, se fue el pajarito, pero bueno, me voy a devuélvase para dejarles aquí la referencia. Ya devolví mi origami. Es que no me quiero salir ya. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si en la sala del hospital hay alguna pregunta, si no en el chat ya hay algunas preguntas. Sí, del chat. En el chat, si quieren, tenemos unas preguntas. Bien. Okay. Griselda, que estimo que debe ser la doctora Griselda Barrientos, nos pregunta si, creo que la pregunta ya está respondida porque fue hecha antes de que vos lo dijeras, en el cual ellos dicen que hacen un volumen plasmático sí. Cuando hacen el recambio plasmático terapéutico. Sí, ¿de qué va a depender de que sea un volumen plasmático o un volumen y medio plasmático? Bueno, si tú miras las guías del Hospital Calderón Guardia, ellos en el paciente severo hacen un volumen plasmático.
En el paciente crítico, que es el que ya se empeoró aún más y el intercambio gaseoso está todavía más comprometido, ellos hacen una volemia y media. Eso lo tienen ellos así y eso es parte de un estudio que ellos están haciendo también. Entonces, depende de las condiciones del paciente en la unidad de cuidado intensivo. Hacen una volemia, mientras más temprano se instaure el tratamiento, siempre se va a manejar con una volemia. Cuando ya el paciente está muy, muy enfermo o les llega muy críticamente enfermo, hacen volemia y media. ¿Día por medio? No. Doctor, ¿el tratamiento es diario o día por medio? En lo que nosotros vimos en el estudio de Li Chua en Wuhan, que es lamentablemente un solo paciente, ellos hicieron uno en el día 14, uno en el día 15 y otro en el día 17. Y con eso fue suficiente. Día 17 desde que comenzó la infección, que eso era como el día 3 o 4 de hospitalización. Bien, digamos que no menos de 3. No menos de 3 procedimientos. Lo que se ha visto es que con 2 procedimientos los pacientes mejoran dramáticamente. Tengo un caso de un paciente manejado en Estados Unidos que prácticamente le pusieron en la noche un plasma, le hicieron un recambio plasmático, le pusieron después de eso, eso creo que fue en Carolina del Sur, en Estados Unidos, le pusieron un plasma convaleciente y a las 4 de la tarde del día siguiente lo estaban extubando. No duró con el tubo puesto más de 24 horas. Pero eso es algo que ha contado el médico anecdóticamente, no se ha publicado y no tiene ningún seguimiento. Le comento que eso es un voz a voz, entonces no lo puedo soportar y por eso no aparece en la presentación. Bien, Doctor, a mí me interesaría saber algo más. ¿Qué nos marca la conexión? ¿Cuáles son los criterios de decir, ahora lo tengo que conectar? ¿Dónde está el límite de conectar o no conectar al paciente? Bueno, ¿Qué criterios puntuales tenemos que tener para hacer el recambio plasmático? Sí. Es muy importante mirar el dímero D, la interleuquina 6 y el PCR y sobre todo fibrinógeno que se me esté cayendo y que se me esté comprometiendo la evolución clínica. Si quieres yo te puedo hacer llegar el estudio donde son cuatro casitos nomás, pero está muy bien documentada la evolución de los laboratorios de estos pacientes y en el momento en que se pueden establecer es en el momento en que ya la tormenta de citoquinas está completamente instaurada. Acuérdate que esta es una enfermedad que evoluciona muy rápidamente y cuando yo lo tengo en cuidado intensivo no han pasado 7 días y el paciente en cuestión de 3, 4 días se me está empeorando. Entonces, a mí lo que yo he hablado con algunos intensivistas amigos o con algunas personas que manejan plasmaféresis es que entre más rápido se haga la plasmaféresis, mejor son los resultados. Es más, si yo la instauro muy temprano, puedo abortar la necesidad de intubación del paciente. Y algunos hablan que si yo lo tengo ya hospitalizado, el paciente, y le comienzo a hacer los recambios plasmáticos, puedo abortar el hecho de que el paciente progrese hacia una unidad de cuidado intensivo. Se me puede quedar en una unidad de cuidado intermedio y lo puedo manejar ahí muy bien manejado. Entonces, ¿de qué depende también? De las condiciones, porque el paciente puede tener enfermedades de base muy severas como una diabetes, que me van a mí a complicar muchísimo la vida. Entonces, el recambio plasmático no necesariamente debe considerarse solo como la única alternativa farmacológica. El recambio plasmático es una de las alternativas farmacológicas que tenemos dentro del armamentario de manejo de este tipo de pacientes. Y lamentablemente el manejo ha pasado hasta con antiparasitarios, antimaláricos, antirretrovirales, y suben y bajan muy rápidamente. ¿Por qué? Porque se cree que sirven y al final terminamos viendo que no sirven. Entonces hay que proceder muy de acuerdo a lo que me dicta mi experiencia en cuidado crítico y lo que me dicta a mí mi experiencia en manejo de este tipo de pacientes y manejarlo con las drogas que yo conozco que puedo manejar o con lo que tengo a la mano para manejar, porque no en todas partes tenemos todo disponible. Entonces, el recambio plasmático es menos invasivo, no tenemos que pelear contra los problemas de toxicidad de los fármacos y me puede a mí ayudar muchísimo en el paciente. ¿Qué sería lo ideal? Poderlo manejar con un plasma convaleciente desde el principio de la parte crítica de la enfermedad. Cuando ya se hospitalizó el primer día, le estoy poniendo yo plasma convaleciente, para tratar también de evitar que el paciente me llegue a una situación crítica. Pero si él me evoluciona mal, inicio recambio plasmático, porque el plasma convaleciente no me sirve.
Perfecto. Gracias. Ok. Martica, ¿hay más preguntas? Creo que estás en mute, Martica. La otra pregunta es el título con el cual se recoge el plasma de convaleciente. Bueno, realmente en este momento no hay un criterio universalmente aceptado. Partimos de los títulos de los que habla la Clínica Mayo en Estados Unidos, que fueron los primeros que comenzaron. Ellos hablan de títulos muy bajitos, están hablando de títulos de 1 en 60, 1 en 80, pero la ISBT en Europa habla de títulos de aproximadamente 1 en 160 a 1 en 320, es lo que se acepta en Europa, pero hay estudios que están hablando de títulos muy, muy altos, buscando una gran cantidad de inmunoglobulina G, que están hablando de títulos arriba de 1200, 1500, aún hasta 3000. Entonces, eso lo define, es el parámetro del estudio que se está haciendo. Pero como te digo, hay estudios que partieron como el de la Clínica Mayo con 1 en 60, que ya se reevaluó, está en 1 en 80, pero sigue siendo bastante bajito. Es prácticamente cualquier persona que tuvo la enfermedad, que tiene unos poquitos anticuerpos, le van a recibir el plasma. Pero Okay. yo me iría personalmente, y esto sí ya es una opinión de Juan Carlos Calderón, médico, con los esquemas de Europa, me iría con el de 1 en 320. Se me hace que es un buen nivel. Okay. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no hay más preguntas, solamente que, bueno, que les interesó a todo el mundo y si está grabado y dónde se podría volver a ver la presentación. Buenas tardes, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Doctor, gracias por la disertación. Usted hablaba de un segundo, de una tormenta de citoquinas secundaria. Esa tormenta de citoquinas secundaria, ¿se podría decir que en algunos pacientes podría tomársela como una segunda reinfección del virus? No, tal vez o si lo dije así, la tormenta de citoquinas es una sola que va progresando hasta el momento en que se instaura como una tormenta de citoquinas, que es la que está produciendo la enfermedad. Si habláramos de una tormenta de citoquinas secundaria, podríamos nosotros hablar de una reinfección, que la reinfección básicamente nosotros lo tomamos como un fracaso del sistema inmunológico en manejar el virus. Pero entonces cuando yo ya estoy en tormenta de citoquinas, yo parto del hecho que ya no tengo virus. Como ustedes lo vieron en las gráficas de los dos triángulos, cuando yo entro a una fase 3 prácticamente no hay virus. Por eso es que decimos que el plasma convaleciente ahí no sirve. Sirve más hacer recambio plasmático para retirar las citoquinas que están produciendo el problema. ¿Ok? Entonces, no sé si fue que no me expliqué bien o en aras de decirlo, lo dije mal yo. Entonces, la idea básicamente es... No, está claro. El crecimiento de las citoquinas llega a ser tan grande que el cuerpo no lo maneja y entra en una situación de falla orgánica, que yo lo dividí fue en binomios. Inicialmente el binomio corazón-pulmón, luego hígado-riñón, luego sistema endocrino, falla del sistema nervioso central y muerte, que es la progresión que nosotros vemos en estos pacientes. Bien, una pregunta más. ¿Tiene conocimiento acerca del tratamiento que se está realizando aquí en Argentina con ibuprofeno inhalado a través de nebulizadores? No. Qué pena, pero no tengo. Yo, aquí en Colombia, nosotros básicamente los AINES en pacientes con tormenta de citoquinas o en pacientes con problemas de endotelitis severa, los tenemos totalmente contraindicados porque los AINES, sobre todo el naproxeno y el ibuprofeno en menor cuantía, producen daño a nivel renal. Y si el paciente yo lo tengo, está siendo agredido por la respuesta inflamatoria y encima le voy a poner un fármaco que agrede aún más el riñón, pues lo puedo llevar a una falla renal. Nosotros aquí en Colombia no manejamos el ibuprofeno, a no ser que sean las fases iniciales donde de pronto yo puedo darle que esté 200 miligramos, 400 miligramos, cuando ya la fiebre no cede al paracetamol o también conocido como acetaminofén.
Entonces puedo darle un poco de ibuprofeno, pero ibuprofeno inhalado no tengo conocimiento, me disculpas. Es más, si tú tienes algún artículo que me lo mandes, maravilloso para mí, muchas gracias. De antemano, Luis. Pero no tengo Gracias, conocimiento. doctor. Y una última pregunta, si no es molestia. Sí, no hay ninguna. El consumo, perdón, la baja dosis, pero la baja cantidad de factores de coagulación que se están dando, ¿es por el consumo que está produciendo este virus? Sí. Acuérdate que uno de los problemas que se presentan son las trombosis microvasculares que afectan inicialmente al pulmón y se dan también por el daño del neumocito tipo 1 y del endotelio vascular. Estas microtrombosis comienzan a consumir grandes cantidades de factores de coagulación, por eso ustedes vieron en la gráfica que la fibrina se baja y se aumenta el dímero D, que es un marcador muy inespecífico, pero sí me dice a mí que se están consumiendo factores de coagulación en grandes cantidades. Entonces el dímero D es una campana de alerta de que tengo que iniciar yo tratamiento no solamente antiplaquetario, sino tratamiento anticoagulante, no muy severo, no muy agresivo, pero sí tengo que comenzar a manejar a este paciente con anticoagulante. Muchas gracias, doctor. No, Luis, con mucho gusto. Una pregunta que hay en el chat dice si en Colombia se están realizando anticuerpos anti-HLA a las mujeres con antecedentes de embarazos o abortos que quieren donar plasma de paciente convaleciente. No. Aquí por norma del INVIMA, que es como el ADMAR allá, el solo hecho de que hayan tenido hijos ya prácticamente los descartamos como donantes de plasma convaleciente. Y eso hace que haya menos disponibilidad de plasma convaleciente porque los hombres somos unas gallinas para donar aquí entre nosotros, ¿no? Pero bueno, entonces la mayoría de las que donan son las mujeres. Y si mi grueso de donantes, que son las mujeres, estoy quitando yo las mujeres que tienen hijos casi siempre entre los 20 y 40 años, entonces estoy quitando una gran cantidad de mujeres que potencialmente son donantes de plasma convaleciente, pero no las puedo recibir o no las debo recibir por el gran riesgo de trali. Ok. Gustavo, que no sé de dónde es, ni tampoco sé cuál es su apellido, dice, el personal está muy agotado, es difícil llevar adelante con plasmaféresis el tratamiento, ya que cada día tenemos más pacientes, pero bueno, es excelente la presentación y que agradecen, y dicen muchas gracias. Adriana, bueno, todos son excelentes, muchas gracias, fue muy claro. Bueno, si quieren contar con la presentación. No sé si dentro del auditorio hay alguna otra pregunta para el doctor Calderón o para sí. el doctor Andrés. Sí, doctor, le hago una pregunta. En alguna de las presentaciones habla usted de recambio plasmático terapéutico y utilizar gamma globulina. Fue uno de los tratamientos terapéuticos. Sí, eso fue uno de los enfoques iniciales que se comenzó en Wuhan y se usó mucho en Europa, pero realmente primero hacer un recambio plasmático terapéutico y en el estudio del ISHU en Wuhan, pero es un solo paciente, ellos utilizaron inmunoglobulina y utilizaron interferón también, pero siempre dosificados después del recambio plasmático. Y si lo hacen antes, pues al hacer el recambio plasmático lo voy a barrer. Y encontraron que pues el paciente mejoró mucho. Sin embargo, no se ha visto realmente que el usar inmunoglobulina concomitantemente con el recambio plasmático incremente muchísimo las condiciones de mejoría del paciente, pero sí incrementa muchísimo los costos. Entonces, en este momento se está manejando el recambio plasmático terapéutico solo con las otras medidas farmacológicas. Como te digo, eso depende de lo que se van viendo en los diferentes estudios. Entonces, si bien a mí hace un año atrás me decían, no, mira, este es un estudio que salió en marzo del 2020, yo decía, hombre, maravilloso, o en marzo del 2018 decía, maravilloso, es un estudio con cierta actualidad. En COVID, un estudio de 3 meses es un estudio prácticamente viejo. Ustedes vieron, van más de 2.500 estudios escritos solamente en Clinical Trials, que es el de la FDA, más todos los que están escritos en Europa, los de China, entonces
es tanta la información que nosotros no tenemos capacidad de manejar toda la información. Traté de traer los estudios más recientes que me han llegado, pero este estudio a mí me gusta porque pues, mostró la rápida mejoría del paciente. Sin embargo, la inmunoglobulina en otros estudios no demostró que mejorara ciertos marcadores que mejoran solitos con el recambio plasmático. Entonces, Gracias. lo veo como algo que es posible hacerlo, pero que aumenta más los costos que los beneficios realmente. Bueno, de norte a sur y de este a oeste está Formosa, Tierra del Fuego, Río Grande, todos con la presentación. Marité Alarcón dice que en este momento en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, están aceptando multíparas, que está con 3 hijos, si es recomendable para la donación de plasma convaleciente. Eso, Sandra, eso va a depender de cada protocolo. Cada protocolo, ¿no? Sandra, no y Laura. Sí, el protocolo nacional no. Mulíparas y el protocolo provincial sí, hasta 3. Puede ser 3 gestas, incluido dentro de llegar a 3 es el aborto y la pérdida, ¿no? Sí, así que bueno. Bueno, no, después todos los demás dicen que están Alberdi de Tucumán, Formosa, Jujuy, toda la Patagonia. Dice el doctor Alejano, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, quiere. Sí, no, preguntaba si el recambio plasmático se puede realizar en niños, no sé si tienen alguna experiencia. Y pues el recambio plasmático está autorizado para ser utilizado en niños hasta 10 kilos de peso o con cebado personalizado por debajo de 10 kilos de peso. Pero no he visto todavía estudios sobre COVID-19 en niños que se les ha hecho recambio plasmático terapéutico. No he visto realmente. Puede que sí se hayan hecho, pero aún no han llegado a mis manos. Posiblemente sea en estas denuncias, en estas enfermedades entre niños de 2 a 6 años, que son una enfermedad inflamatoria que a lo mejor entraría dentro del protocolo, dentro de la clasificación para hacer recambio plasmático terapéutico, pero tampoco es que la casuística se ha dado mucho, sino que son recientes las denuncias de que está apareciendo esa problemática, ¿no? Gracias. Bueno, se está grabando, así que se va a poder transmitir al que quiera por mail, que dejen los mails para que se los puedan reenviar la charla, que fabulosa, doctora, encantada de conocerla y nosotros también, muy claro todo. Y una preguntita mía personal es, se están viendo recién los casos de reinfección acá, así que quería saber si la evolución clínica varía al ser una reinfección en peor o es más leve o no tiene nada que ver. Bueno, realmente no se sabe mucho de las reinfecciones, porque como tú dices es algo muy, muy nuevo, porque apenas están comenzando en Europa. Aquí en Colombia tenemos un caso nomás, por lo menos reportado y conocido, y creo que me estás hablando que hay un caso en Argentina. Lo que se ha visto es que evoluciona más o menos igual que la infección original, pero hay que tener en cuenta 2 cosas, y es algo que se me había olvidado decirles. En este momento se conocen 11 subtipos del virus. Entonces tenemos que saber, muy importante, si es una reinfección por el mismo virus o es una coinfección por otro subtipo. Por lo menos aquí en Colombia nosotros tenemos 3 diferentes, uno que llegó por Estados Unidos, uno que nos llegó por Europa y uno que nos llegó directamente de China. Entonces puede ser una coinfección por uno diferente o puede ser una reinfección. Cuando hablamos de reinfección, ustedes vieron que la disminución rápida de las inmunoglobulinas, y esa disminución rápida de las inmunoglobulinas es la que permite las reinfecciones. Pero el curso hasta ahora, en lo que yo he escuchado, todavía no tengo bibliografía sobre el tema, es que cursa aproximadamente igual que la original. Que lo que pasa es que la caída rápida de las defensas del sistema inmunológico hacen que el paciente se pueda reinfectar rápidamente. Otra preguntita tenía yo. Yo atiendo donantes y una pregunta de los donantes por ahí para transmitir y nos saca de dudas es, ¿si dona pierde anticuerpos?
Oficialmente, pues sí, obviamente si le saco anticuerpos le estoy quitando de sus defensas. Lo que hay que explicarle muy claro es que si bien yo le estoy sacando de sus anticuerpos, de sus defensas, él está produciendo La inmunidad. muchísimas defensas más de las que necesita. Y que normalmente esas defensas van a permanecer con él un año más o menos, se estima que dura la protección de la enfermedad. Como una Entonces, vacuna. esas defensas van a durar el tiempo suficiente para que él... Es más que... y uno le puede poner el ejemplo de Tom Hanks, que Tom Hanks se infectó, hizo una enfermedad severa. Para los 15 días de haberse recuperado, le sacaron 1 litro en Australia completico y luego viajó a Estados Unidos y al mes estaba donando otra vez y le sacaron 1.500 mililitros de plasma. Entonces, y después volvió a donar, ya le sacaron una cantidad menos grande, menos agresivamente, le sacaron 600 nomás, pero igual él mantuvo unos niveles de anticuerpos muy altos. Son las 3 donaciones que yo sepa que él ha hecho. En total, si los dividimos en unidades de 200 a 250, que es lo que se usa, entonces él donó, digamos, 250, eran 4 y luego le sacaron 6 más, son 10, como 12 unidades de plasma donó una sola persona. Bárbaro. Gracias. Ok. Bueno, no hay más preguntas. Aquí en Colombia no se acepta que las personas donen más de 500 mililitros cuando es plasma convaleciente. Entonces, se me hace absurdo, pero igual es lo que puso la norma aquí. Sí, lo mismo. ¿Y cuántas veces le permiten donar? ¿Y cada cuánto? Normalmente cada mes se les permite donar a los que son de plasma convaleciente, porque de plasma pueden donar mucho más seguido, pero de plasma convaleciente pueden donar cada mes. ¿Y cada vez que donan toman las mismas muestras, doctor? Cuando se hace cada mes, normalmente para donar el plasma les hacen previamente, como es un procedimiento de aféresis, les hacen las pruebas obligatorias de banco de sangre, incluido PCR e incluido recuento de anticuerpos, IgG. Y una vez se ha hecho la donación, si vuelve al mes a donar, solamente le hacen recuento de anticuerpos y PCR nuevamente, pero después de la donación le hacen ya las pruebas de rutina de banco para no chuzarlo 2 veces. Bien. La primera vez lo chuzan como 5 veces porque tienen que traer las pruebas previas negativas. Perfecto. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a todos, principalmente a Juan Carlos, gracias, siempre tan didáctico y tan colaborador con todos. Así que bueno, gracias. Los esperamos mañana en las consideraciones respecto al plasma convaleciente en el área terapéutica, que es de 19 a 20 y 30. Ya todos seguramente tendrán el link para conectarse. Y si no, la semana que viene con otra presentación que estimamos que va a ser sobre fosfaféresis. El martes 22 de septiembre nuestra presentación va a ser de fotoféresis. Así que bueno, agradecemos a todos, cuídense, gracias por estar, que tengan una linda tarde. Chao. Gracias, doctor Carnerón, excelente presentación. Gracias. Muy amable. Gracias a todos los que se conectaron y los invitamos todos los martes. 134 personas se conectaron. Qué bueno. Dejen el mail, Martita, si querés dejar el mail, la presentación de mañana para que los que están interesados entren y puedan pedirlo también. Sí, la presentación de mañana. La presentación de mañana me la pueden pedir a mí, marta.padin@terumovct.com. Buenísimo. Gracias, Marta, vos también. Gracias, Hugo. Y una cara de cansado, Hugo. Muchísimas Chao gracias a todos. Gracias, Griselda, Silvina. Chao, chao. Chao, Martica, chao a todos. Muchísimas gracias por su asistencia.